Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a Sin Pasaporte. Este es el podcast donde nos reunimos a analizar y discutir un poco sobre la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante y nos permitimos explorar el mundo entonces con ojos colombianos. Como siempre, como cada semana, estamos tres boyacenses. Desde Eslovaquia nos acompaña Camilo Rodríguez. En Colombia está Nicolás Devia, quien les habla Camila Peña desde el sur de Francia. En este episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está ocurriendo con el juicio de Álvaro Uribe Vélez. Son muchas las percepciones, análisis que se hacen, críticas, posicionamientos por la figura política que es y pues que ha representado para la historia del país. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso. También, como decíamos inicialmente, desde esta perspectiva migrante y cómo se ve desde afuera este fenómeno y cómo ocurren procesos similares en otros países cuando salen expresidentes en juicio o condenados. Antes de pasar entonces a nuestro tema, vamos a contar un poco cuáles han sido esos hechos noticiosos de la semana en Eslovaquia, en Francia, en Colombia. Cami, ¿qué nos puedes contar por tu lado? ¿Cómo estás? También te saludo. No había saludado, pero... Hola chicos, qué gusto saludarlos. Bien, ya empieza la hora de calor en Eslovaquia, en Europa en general. Todo en orden por estos lados, por estas latitudes. Aumenta la inflación en general en todos los países, en toda la región. Salió un nuevo reporte económico de la Unión Europea en el cual muestran algunas tendencias de alza, de crecimiento sobre el tema de la inflación, principalmente motivado por pues la guerra en Medio Oriente, el alza en los combustibles y demás, que también empieza a afectar, y la producción de la energía, que termina siendo un factor importante para la generación de, pues como un efecto inflacionario de esta región del mundo. El conflicto, pues con Ucrania, que no cesa, se levantaron las sesiones de paz, todavía no se han establecido cuáles van a ser los rumbos y los destinos de las sesiones de paz que estableció el gobierno de Ucrania contra el gobierno de Rusia. Se siguen ejecutando bombardeos masivos, esta vez sobre Kiev. Y pues lo que está pasando en Medio Oriente, que al final nos está afectando a todos en el mundo en general. Lo que pasó con Irán esta semana y bueno, otros hechos noticiosos de los cuales ya iremos hablando. Pero bueno, ya empezamos a rondar los 40 grados centígrados acá y bueno, ya se empiece a sentir complicado el asunto, pero pues también el verano en Europa siempre es muy bueno. Gracias, Cami. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en Colombia? Cuéntanos qué hay de noticioso. Hola Camila, es un gusto volverlos a saludar nuevamente en este nuevo episodio, pero de cierta manera las noticias este año, esta semana más bien no han estado tan agitadas. Podríamos decir que nuevamente se llama a la palestra una construcción de una noticia. El presidente llenó la Plaza de la Alpujarra en Medellín. Muy curioso el tema. Petrismo fue con todo su gabinete de ministros y llenaron el pasado 21 de junio la Plaza de la Alpujarra. ¿Por qué es tan curioso el tema? Porque es Medellín, ¿no? La base, digamos, del uribismo, lo que se ha creído por años que es la base del uribismo o de todo lo que controvierte el proyecto del presidente. Sin embargo, pues la plaza se llenó y la noticia no fue esa, que se hubiera llenado la plaza a pesar de tener unas cifras mínimas en percepción de favorabilidad gubernamental que contradicen esas posturas, sino además porque se llamaron a unos negociadores de paz urbana en Medellín. Es muy curioso que la prensa ha salido a decir que se montaron criminales en tarima a hablar en equivalencia con el presidente, cuando de cierta manera lo que intentó hacer el gobierno es que los o quienes hacen parte de ese proceso pues conversaran en plaza pública de lo que está sucediendo en cuanto a este proceso de paz que se transa en la ciudad de Medellín. El alcalde Fico Gutiérrez pues es un gran opositor al gobierno. Salió a desmentir las acusaciones mientras en su momento y digamos que fue casi de inmediato cuando estaba en la emisora La W se reportó una lamentable avalancha en algunos sectores de Medellín que ha cobrado la vida de cerca de 15 personas. Entonces vemos cómo la gobernabilidad se transa un tanto en posiciones favorables y desfavorables, pero de manera crítica observamos eso. Y el segundo hecho noticioso muy relevante es que por fin se aprobó la reforma laboral. Ayer o hace unos días en un acto público, después de todo esto que hemos comentado en los episodios previos de la consulta popular, el temor de la constituyente, las presiones en Senado y Cámara, por fin se firmó ese proyecto de la reforma laboral que va a cambiar quizá o mejorar en beneficio de algunos trabajadores. Muy curioso
que mientras se cuestionó al presidente por asumir algunas competencias que no le eran favorables, el presidente del Senado sancionó ayer unas leyes objetadas por Gustavo Petro. Sin embargo, de esta robo de competencias no ha dicho nada la prensa, ¿no? Como lo dijo antes en relación cuando Petro suprimió alguna serie de funciones o dijo que habían perdido la competencia. En este escenario no se ha dicho nada y más bien celebran la sanción de esas normas que han sido objetadas y que creo que han sido impulsadas por el partido. Mira. De cierta manera han sido como los hechos noticiosos. El país pues asume un buen momento económico. El dólar baja. La cifra del desempleo está cerca del 8%. Esas cifras en ese contexto desmienten todo el tema que se ha cimentado en campaña de un temor de una economía un tanto en crisis y llegada a gobernar. Entonces han sido como los elementos más curiosos sin que haya sido pues de mayor trascendencia. Gracias, Nico. Oye, tengo una pregunta. Nos estabas diciendo que pasaron unas leyes. ¿Tienes más o menos claro de qué eran? Sí, tenía que ver algo con el partido, mira, en relación con algo de los micronegocios, es como para atender, realmente no han dado sobre el tema, porque no se ha hablado del tema. Entonces, sí salió el partido mira a celebrar sus leyes, pero no se dijo nada que quien la sancionó fue el presidente como ordinariamente lo es, sino el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien ha también acusado al presidente usurpado funciones. Es una muestra más, como se ha insistido tantas veces, de que la Constitución aún está en interpretación. Que olvidé decirles que también se empezó a hablar de constituyente nuevamente, ¿no? Entonces eso genera ciertos temores infundados que deben debatirse, pues ojalá en otro momento, ¿no? Bueno, gracias. Por este lado, yo también me quedo con el tema de la ola de calor, porque a partir del viernes empezó a superar los 35 grados. Pero esto es importante no solo porque hace calor y estamos un poco asfixiados, sino porque anoche en París, pues el centro, ¿no? de negocios y de cosmopolita en Europa, hubo una tormenta que es pues a causa de todas estas olas de calor. Una tormenta que dejó demasiados estragos. Por ahí vi que hubo personas heridas, árboles que cayeron. Bueno, entonces me llamó la atención y llamo la atención sobre esto porque normalmente es algo que se ve como en el Caribe, en las islas, no ve estas tormentas y todos los estragos que causan solo por allá. Y verlo en el centro de París, pues llama mucho la atención. Y sobre el hecho de, bueno, hay una situación climática que enfrenta el mundo y que hay que ver si le vamos a poner atención o no. Entonces yo por eso quise quedarme con este hecho, más allá del solo calor, que está siendo muy fuerte. Y bueno, pasando entonces a nuestro tema del día, decíamos que vamos a hablar un poco sobre lo que pasó con el juicio de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente. También tocar un poco este tema sobre la Asamblea Nacional Constituyente, porque tanto Camilo como Nicolás hicieron alguna mención, alguna reflexión en sus escritos. Empezar por decir que sus escritos me parecieron curiosos por dos razones. Una es porque Camilo se fue con toda contra la cultura del abogado y Nicolás hace un escrito muy abogado. Y hechos, pretensiones, desarrollo y la demanda, muy así. Entonces me pareció muy interesante y bueno, vamos a escuchar a estos dos compañeros esta noche a ver qué tienen para contarnos y su perspectiva sobre el tema. Para dar un poco de contexto, esta semana, si yo entiendo bien, lo que se cerró fue esta etapa probatoria y se va a seguir como en el análisis de esas pruebas y ya faltan alegatos de conclusión y como la etapa de juicio dentro del proceso penal. Lo que se le investiga para Camilo, que se pregunta en su escrito, son los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Nicolás ya nos contará pues que tiene como los hechos bien detallados en su columna, básicamente dado por una búsqueda sistemática de testimonios entre paramilitares presos para favorecer al expresidente, y esto se inició por una acusación que él primero formuló contra el senador del Pueblo Democrático. Iván Bueno, eso vamos a empezar a hablar y yo por ahí estaré contándoles sobre un caso muy, muy, muy sonado acá, y fue la condena al expresidente Nicolás Sarkozy. Su condena fue ratificada en diciembre del 2024, pero ese proceso inició en el 2014. Entonces, bueno, ahí estaremos intercambiando como para ver en qué se pueden parecer estos dos casos y en qué se pueden alejar. Entonces yo, no sé, empiezo con Nico, a ver qué nos cuentes,
como contexto de lo que está pasando y tu reflexión. Sí, hice un artículo un tanto ladrilludo, yo lo entiendo, pero creo que es un artículo más que reflexivo, informativo, porque hay mucha dispersión sobre el tema. Yo leí la columna de Camilo y tengo que contradecirla mucho. Las discusiones en el país creo que no Como son de de costumbre. abogados o no, no son de abogados o no. Es que precisamente son ciencias sociales y algo que nos cuesta entender a los abogados y sobre todo a los ingenieros es que las ciencias sociales son o parten de la subjetividad humana. Sin embargo, el derecho ha intentado evolucionar a un punto en que la subjetividad se minimice. Eso es lo que ha buscado contemporáneamente el derecho, que la subjetividad se minimice y que en casos iguales se sancione de forma igual, aunque relativamente cuando uno está inmerso en la profesión, uno evidencia que no hay nada más alejado de eso, dependiendo de los contextos, los sujetos, el personaje que administre justicia, la norma vigente, la posición religiosa, política y cultural del juez y toda esta serie de eventos. Pero para entrar en detalle con lo que tiene que ver en el día de hoy, que es el juicio del expresidente Álvaro Uribe, pues hay que decir mucho, y empiezo diciendo eso, que en principio hubo muchos casos más graves, o el país ha enfrentado casos más graves sobre los que han salido ampliamente impunes nuestros expresidentes. El proceso 8000, la quema del Palacio de Justicia, sobre el que se le acusa a este gobierno mucho, pero no se ha ahondado en el tema histórico del Palacio de Justicia. La verdad del Palacio de Justicia aún está en construcción. Yo los invito a ver una serie que está en YouTube, no sé si ya la habrán bajado, que se llama Reyes y Arcanos y describe de manera detallada qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia. Al parecer la inteligencia militar sabía lo que iba a pasar allí, pero omitió todo tipo de elementos para permitir que eso sucediera y que muchos expedientes que incluso acusaban presidentes, expresidentes, se quemaran y se fueran con la verdad. Entonces es muy superfluo condenar un movimiento guerrillero por lo que pasó, cuando allí se han sido condenados miembros de la fuerza pública, como el general Plazas Vega, por las ejecuciones al parecer extrajudiciales sobre magistrados y demás, quienes en ese momento investigaban comportamientos de sus mayores dignatarios. Muy curioso el tema. Pero sumado a eso podemos decir que hubo hechos como el tema de la Unión Patriótica, el exterminio de un partido, un movimiento político de izquierda, o más recientemente lo que tiene que ver con Reficar, lo que tiene que ver con Interbolsa, lo que tiene que ver con los paraísos fiscales, con Odebrecht, sobre todo en ese de Odebrecht que lo tocamos anteriormente y que tuvo que ver con toda Latinoamérica, donde allí sí condenaron presidentes y expresidentes, pero en Colombia no pasó nada. Sin embargo, quienes bajen del centro del país a capitales costeras o a ciudades costeras entenderán cuál fue el robo real de Odebrecht, ¿no? La Ruta del Sol y que impactó a todo el país. Odebrecht no es otra cosa que coimas a mayor escala para ganar las elecciones de uno u otro bando y quedarse con la plata de la infraestructura del país. Eso fue lo que hizo Odebrecht en toda Latinoamérica. Todos salieron condenados salvo en nuestro país. Y el caso quizá más razonable para el expresidente Uribe y Santos, que fueron los falsos positivos. Una vergüenza el hecho de los falsos positivos que fueron pues agricultores, estudiantes, civiles inocentes quienes fueron disfrazados de guerrilleros en combate para hacerlos pasar por bajas y con ello ganar premios al interior de la milicia, ¿no? De eso hay total impunidad. Han caído mandos relevantes, medianos, pudiéramos decirlo. Incluso actores como Salvatore Mancuso han manifestado todo lo que ocurría allí, también con lo que tuvo que ver con los falsos positivos y nadie salió condenado. Entonces, hablar del caso de hoy Uribe, pues es como cuando alguien abusa de su impunidad para abusar del derecho, y creo que esta es una gran evidencia. Álvaro Uribe llevó ese proceso a la Cámara de Representantes acusando a Iván Cepeda de manipulación de testigos, de manipular testigos del paramilitarismo a cambio de prebendas para acusarlo a él. Al parecer, Iván Cepeda sí estaba haciendo unas visitas a algunas prisiones para indagar sobre el tema del paramilitarismo, lo que seguramente incomodó al entonces expresidente, y en razón a eso inició toda, o es lo que la tesis que sostiene la fiscalía en esos alegatos de conclusión, ¿no? Que realizó todo un entramado a partir de sus abogados. Ya recordarán ustedes a Diego Cadena que se tituló que él mismo era el abogánster, ¿no? Que de día era abogado y de noche era un gánster negociando en las prisiones a cambio de beneficios a ciertos ex paramilitares para que manifestaran que quien estaba buscando manipular testigos era Iván Cepeda en contra del expresidente Álvaro Uribe.
Pues bien, esa fue a la Cámara de Representantes, el proceso pasó a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia empieza a investigar el tema y archiva el proceso en contra de Iván Cepeda y apertura el proceso en contra de Álvaro Uribe, manifestando que quien realmente estaba manipulando testimonios y creando todos estos hechos estructurales que pudieran llevar a juicio a Cepeda era el expresidente Álvaro Uribe. Entonces empieza aquí un tema de fueros, ¿no? Los expresidentes tienen derecho por su sola condición a ser únicamente investigados por la Cámara de Representantes, un tema que es supremamente aún incontrovertido, como los actores políticos que están al servicio de partidos políticos, de prebendas, pudiéramos decirlo, políticas, pues son quienes investigan a sus propios o máximos líderes políticos. Muy curioso. De manera que a esa comisión que se llama comisión de acusaciones le denominan en muchos escenarios, en casi todo, como comisión de absoluciones. Pues bien, esa comisión de acusaciones sí entendió el mensaje o el llamado de la Corte Suprema de Justicia y abre la investigación contra Álvaro Uribe. Recordemos que Álvaro Uribe se hizo elegir al Senado para sumar toda su lista en el 2018, cuando se hablaba de que no iba a renunciar a su fuera expresidente para aspirar al Senado. Pues estando en el Senado, ahora tenía fuero de senador, por eso seguía la investigación allí. Hábilmente, en esa época quien estaba de fiscal era Francisco Barbosa, amigo cercano al presidente Iván Duque, quien a su vez había sido puesto por Álvaro Uribe, de manera que su fiscalía era muy cercana. Entonces lo que decía Álvaro Uribe es renunciar al Senado para perder el fuero de senador o de expresidente y que ese proceso se fuera a la jurisdicción ordinaria, es decir, que la Cámara de Representantes, quien investigaba, o la Corte Suprema de Justicia, ya no sería la competente, sino pasaría a ser un fiscal delegado para la Corte Suprema de Justicia. Ese fiscal fue este señor Jaime, se me escapa el nombre. Ese fiscal se encarga de buscar por todos los medios el archivo del proceso, ¿sí? Para no hablar de temas jurídicos, o bien buscar la preclusión, manifestando que no había... Perdón, te Dime. interrumpo. Te interrumpo. Entonces, sería o la Fiscalía o la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes quienes inician la investigación. Pero en los dos casos, ¿es la Corte Suprema de Justicia quien decide o como... No, no, en principio, no sé si recordarán ustedes, pero 2020 es cuando o años posteriores, cuando la Corte Suprema de Justicia, cuando él tenía el fuero, ordena la captura del expresidente. No sé si lo recuerdan, que salió un tanto allí con la prenda Sí, del sí, Inter llora. en su finca y demás, diciendo que estaba secuestrado en su propio estado y bueno, y demás. Cuando eso pasó, vio que el proceso no iba tan favorable, entonces renuncia a ese fuero y al renunciar al fuero ya no es la Corte Suprema de Justicia, sino un juez ordinario, o sea, un juez ordinario. Entonces, primero, es decir, se respetan las instancias, por eso es un fiscal de conocimiento y un juez ordinario que está llevando el caso. Entonces, él renuncia a ir allí y el fiscal pide todo el momento la renuncia a esos términos y a esas condiciones, con la sorpresa de pues que se le negó, o en el juez que asume la competencia deniega la preclusión del proceso en dos oportunidades. ¿Qué significa eso? Pues que el proceso tendría que seguir investigando. Pues bien, en esa época en que el mismo fiscal inicia esas investigaciones, ese fiscal también resulta investigado por otros factores y en ese escenario se le quita la competencia. El proceso sigue, avanza hasta buscar la preclusión. Creo que esa preclusión está para octubre Nico, de ¿qué es este la año. preclusión? Bueno, digamos que la preclusión es el vencimiento, más bien el vencimiento de términos tan popular en este país, y es que si no se condena dentro de un término estipulado en una investigación penal, hay lugar al archivo y al terminar la investigación, porque en temas penales no puede ser eternas las investigaciones. Eso es lo que siempre ha buscado la defensa de Uribe. Dilatar y dilatar el proceso. Más de 100 testigos fueron llamados para dilatar el proceso. Entonces es aquí uno cuando ve el esfuerzo de la Administración de Justicia, esta juez se llama creo que Sandra Heredia o la fiscal, quienes hacen un trabajo de verdad minucioso y además muy engorroso. Duran horas y horas recepcionando testigos, agendando el proceso para que el proceso no vaya a llegar al término fin y logre archivarse sin que se conozca la verdad, que era lo que buscaba la defensa. Es por eso que es tan importante que se haya llegado a las alegatas de conclusión, porque se agotaron todas las pruebas, el proceso terminó. Ya si el fallo es favorable o desfavorable, podemos decir que la Administración de Justicia, excepcionalmente y por fin, primera vez en su historia, logra llevar a un expresidente a juicio y lo irá a llevar a condena, sea condena en contra o absolutoria, pero lo va a llevar a condena, algo que no había ocurrido antes y que sucede por todo este tema de las renuncias a los fueros,
por todo esto que tiene que ver con las situaciones particulares del presidente que fue senador, que renunció, pero lo más curioso de todo es que una jugada política que intentó desprestigiar a un senador como Iván Cepeda, pues termina totalmente en contra. Y si tienen ustedes el tiempo de entrar a YouTube, allí están los innumerables audiencias donde muchos testigos dejan de ver los comportamientos delincuenciales de este expresidente, donde incluso se hablaba que había una válvula en la finca Guacharacas para sacar la gasolina para financiar algunos grupos. Entonces decían que realmente no era tanto que se hablara de narcotráfico, sino que había una válvula allí para robar combustible y pues financiarse bastantes recursos. Innumerables versiones, llamados a testigo y sobre todo los ataques que se establecieron contra la juez, recusaciones, tutelas, suspensión del proceso, quejas disciplinarias, es decir, todo lo que ustedes puedan ver, de manera que esto haya o haya sentencia, un hito realmente para la administración de justicia en todo este escenario. Pues sí, como a grande modo, a grosso modo, más o menos los hechos, porque es un tema mucho más, digamos que requiere mucho más detalle y de técnica jurídica, pero no es el escenario para manifestar. Gracias, Nick. Cuéntanos como de este contexto y de lo que has podido conocer del caso. ¿En dónde crees que se puede presentar una tergiversación de los hechos o en dónde no le puede llegar a la gente la información? Porque creo que es una cosa muy válida. O sea, aquí Nico me habla, pues yo le entiendo porque yo soy abogada, pero entiendo Es que que no. era parte, Exacto, entonces entiendo lo era que tú justo dices. parte de la queja de mi columna. Era parte de justo la queja de mi columna y es pararme en el gran ignorancia de la mayoría de las personas que no manejamos ni los términos jurídicos ni manejamos la expertise del abogado. Entonces, básicamente es eso. O sea, hoy en día tenemos todas las autopistas de comunicación, todos los elementos para poder tener información, pero es un caso que si tú lo miras, están generando videos de la pues del proceso todos los días y que fácilmente pueden durar 8 horas. Entonces arrancan a las 9 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Y cuando tú entras a verlos, pues no entiendes una coma. Desde el punto de vista, yo no quiero decir si el expresidente fue culpable o fue inocente, pero en general la gente termina no entendiendo qué es lo que está pasando. Desde solo el hecho de cómo mencionan el título de la pena que se le está atribuyendo. No, Para y mí eso, discúlpame, es yo te interrumpo, perdóname, pero es que es importante lo que dices porque es que incluso a una persona en un estrado judicial, siendo su propia causa, le ocurre. Es, doctor, doctora, explíqueme qué están diciendo, porque no entiendo qué me están diciendo. tradúzcame, Entonces, tal cual. sí, entonces, Eso es justo, es como me parece, y vuelvo y repito, con el respeto de ustedes dos, que al final entiendo que son abogados y que entiendo que al final ejercen una profesión que es complicada y que, como dice Nicolás, se adhiere, digamos, a las ciencias sociales que son interpretativas. Hay muchas cosas que también pueden ser explicadas de forma muy ecuánime, simple. Tú puedes leer a Nietzsche y sabes que es una persona sumamente compleja y que sus planteamientos son sumamente abigarrados y profundos y tú dices, hay algo muy interesante ahí, pero tú lees a Gabriel García Márquez y probablemente en términos mucho más coloquiales logra transmitir emociones también muy fuertes para el ser humano. Pero claro, nosotros en general, digamos que en la política general y en el derecho, que entiendo que es un tema mucho más susceptible. Primero, todo es controvertible. Segundo, todo es sujeto de posiciones y de interpretaciones. Y tercero, no hay una verdad absoluta. Entonces, al final terminamos toda la audiencia, terminados perdidos en el caso. Pero no quiero irme por las ramas. Vuelvo, digamos, un poco con el tema de lo que pasaron con los hechos de la semana para poder concluir lo que intenté transmitir con mi columna. Durante la semana, digamos que entre los Danieles y demás se está hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, por ejemplo, para mí era muy simple que se cita, no sé, un artículo de la Constitución Política de Colombia que es el 104, lo citó Catalina Botero en el programa de los Danieles y es expreso. Entonces se dice que tú necesitas la firma de todos los ministros y el concepto favorable del Senado. Pero claro, entonces sale el ministro de Justicia Montalegre y dice, no, pero es que existe un concepto de la Revolución Francesa que habla, puede ser interpretativo y que puede haber conceptos previos, conceptos posteriores, que al final la gente termina perdida y al final no termina siendo fáctico cuando desde mi punto de vista es casi que blanco o negro lo que está en la ley y eso nos pasa en general a todos los colombianos que no somos abogados. Ahora, pasando al segundo punto, que era el debate de la W, que lo enmarcaron así con el tema de Mauricio Camilo, Gaona y nuevamente con el... Camilo, sí, yo no quisiera dejar pasar algo. Es que el derecho no es de cierta manera de blancos y negros. El derecho es de matices. Y si no, imagínese la sociedad que tendríamos, muy compleja. Sin lugar a Pero dudas. para darle un ejemplo, esta constitución, que es algo que parece la gente olvidar,
es producto de esos matices grises que le estoy comentando. Porque la Corte Suprema de Justicia, por allá en el 75, cuando no existía la Corte Constitucional, se negó en innumerables oportunidades a generar una Asamblea Nacional Constituyente. Y es ahí el nacimiento de la séptima papeleta. ¿Y sabe qué es la séptima papeleta? Un matices de esos grises. Un montón de estudiantes que salieron y dijimos, vamos a protestar y meter esta papeleta allá, porque quienes tienen el poder no reconocen que hay un poder alternativo y necesitamos Bueno, hacer parte del poder. Si hubiese no, no, sido no. así, si no hubiese sido así, si la constitución siguiera siendo, o la ley siguiera siendo blanco o negra, no habríamos tenido constitución del 91. Y es lo que la gente no parece entender. Hoy este señor Gaona, que creo que usted lo iba a mencionar, se convirtió en el preludio de toda la sociedad antipetrista. ¿Sí? Porque qué hombre tan brillante, obvio está manifestando argumentos subjetivos, como los mismos que tengo yo. Y esos argumentos toman posición política más que jurídica o académica. Son posiciones políticas. Y es lo que la gente no entiende. Es decir, el derecho está soportado sobre elementos jurídicos, pero predominantemente sobre posiciones políticas, que es lo que no entienden. O cómo se creó la Constitución del 91 si no fue por una posición política. Ahora, para reforzar el argumento, allá no llegaron, no llegó Hans Kelsen a hacer la Constitución, no llegó la mayor capacidad académica constitucional del mundo a decir, vamos a hacer la constitución para Colombia. No, lo hicieron campesinos, lo hicieron guerrilleros, lo hicieron indígenas, lo hicieron, es decir, lo hizo la sociedad, que es lo que parece no entender el país. Esa constitución es hecha por la gente común, no por abogados. Y claro, yo soporto el argumento que usted menciona. Claramente, todo este lenguaje técnico, todas estas formas jurídicas, lo que hacen es alejar a la sociedad de la verdad. ¿Sí? Yo soy partidario de esa posición porque el derecho no es para los abogados, el derecho es para la sociedad. Y es uno de los tantos problemas que o que tienen que resolverse de manera urgente. Eso era como lo que querían darle. Entonces, no podemos seguir convirtiendo el argumento en el argumento del derecho en un tema de blanco o negro. Y usualmente es negro cuando es del pueblo y es blanco cuando es del alto poder dignatario Eso del es muy país. racista. Eso me parece un tanto hipócrita. No, no, racista no. No, pero yo no me refería ni al argumento per se, al fondo del argumento per se, sino a la forma en la que se comunica. Yo voy a citar en efecto a Mauricio Gaona y en efecto al ministro de Justicia, y es porque si tú pones ese preludio que hacen, es fascinante para los abogados, pero el común de la gente no tiene ni idea de lo que están hablando, pero ni idea. ¿Sabes? Y entonces al final termina replicándose en la sociedad, pero la gente no tiene ni idea de lo que le están hablando. Y así mismo eso pasa con el contubernio de lo que sucede todo en el Senado. Entonces se Pero aprueban toma la leyes, se aprueban nuevas posición. reformas. No No, no, de tiene idea, acuerdo, pero pero toma la posición. La no gente no estoy entendió a discutiendo qué Gaona, fue ni lo que se siquiera, dijo dentro perdón, de... no lo entendí yo, pero todo el mundo salió a decir que Gaona, que man tan lúcido, si ni lo entendieron. Entonces es una posición política, no académica. Es decir, no creo que alguien que hubiese estado en contra de la constituyente hubiera escuchado a Montealegre y dicho, uy, sí voy a cambiar la posición. No pasó, solo soportaron y eso creo que favorece el argumento por ejemplo, de los medios de comunicación. Había que soportar o ponerle una ayudadita a los que piensan que esa constituyente no debe ir, o esa acción, o esa consulta popular no debe ir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues llamamos a un man que haya estudiado y démosle legitimidad, que todo el mundo va a salir a decir sí, 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 pero no hay discusiones, no hay discusiones. Solamente sí, me parece que sí, porque el tipo es súper académico. Entonces, ¿dónde está, como decían en la universidad, dónde está el debate, compañero? No, De vuelvo y una repito, frase yo no estoy llevando a la discusión de fondo del argumento de lo que sucedió en el debate. Estoy diciendo que la gente en general no entiende lo que sucede en ese tipo de debates. Y así sucede con todo, y era mi crítica que yo hacía desde el punto de vista del derecho. Que mismo pasa también en el caso de Uribe. Ya entrar en los detalles podemos tener posiciones distintas. Pero en la métrica en cómo se ejecuta, pues al final la gente termina perdida. Y para concluir mi punto respecto a la columna que escribí fue eso. Yo terminé intentando entender muchos de estos debates, de estos alegatos que se hacen en el juicio de Uribe, y es difícil para una persona del común, personas que no estamos educados en términos jurídicos. Yo no me imagino para las personas que están, digamos, en el campo o que tienen dificultades de acceso a la educación o con términos jurídicos un poco más complicados. Pero esa era mi queja y la dejo para que las columnas vayan y las consulten y las lean. No en el fondo de la discusión, que se supone que es en el que vamos a entrar ahora mismo. No, sí, sí, yo, Camilo, yo eso lo comparto, o sea, y ahí para cerrar, yo eso lo comparto absolutamente, o sea, usted tiene razón y le doy la razón. El derecho y más allá tiene que estar al alcance de la sociedad,
¿sí? Que eso es una verdad de los problemas que uno también como operador jurídico o abogado tiene, ¿sí? Es decir, la gente no entiende qué toca hacer, ni cómo se lee eso, ni cómo se hace, ni qué es otra cosa, cómo soluciona su problema. Entonces usted resulta siendo el responsable de lo que la gente quiere hacer, ¿sí? Pero retomando el tema y con un argumento que quiere cerrar, ¿dónde estaba Mauricio Gaviria cuando César Gaviria reformó la Constitución en 3 oportunidades? Cuando Ernesto Samper la reformó en 4, cuando Andrés Pastrana la reformó en 7, cuando Álvaro Uribe la reformó en 15 y se religió. ¿Dónde estaba cuando Juan Manuel Santos hizo 19 reformas a la Constitución y cuando Iván Duque hizo 7? ¿Sabe cuántas lleva Petro? Ninguna. No ha hecho ninguna reforma constitucional. Quiso hacer una consulta popular. No ha hecho ninguna, Camilo. Y entonces hoy ya el país necesita un constitucionalista para que le diga que una acción popular no se necesita. Que esto no es de los académicos, ni esto es de los que estudian el derecho, esto es de la sociedad. La constitución no está hecha para abogados, está hecha para la sociedad. Es lo que la gente, o la que la gente no quieren dar a entender, porque usted se imagina si la gente se da cuenta que el poder constituyente recae en sí mismo, pues el poder que tiene una comodidad durante 200 años o más se va a empezar a preocupar. Y por eso los europeos viven mejor. Y por eso, perdón, pero ustedes están en Europa. Porque la gente allá sí entiende que el poder está constituido por ellos y para ellos. Y que los designatarios están destinados a obedecer las designios de un país. Aquí no lo hemos entendido. Porque nos siguen vendiendo un señor que toca llamar de otro país que, claro, lo respeto mucho, sabe mucho de constitucional, pero uno de los principios constitucionales es que la legitimidad del constituyente primario siempre será el pueblo. Claro, que dejaron en la constitución que tendría que pasar por el Senado. ¿Por qué cree que fue así? Si el constituyente, se supone que este no es un constituyente designado, ¿no? Es legítimo, es decir, parte de la democracia principal para votar por el Senado y el Senado a su vez designará la fórmula de hacer acciones populares o más bien reformas populares. Me parece muy curioso todo esto, ¿sí? Que haya perdido por votar por un Senado la posibilidad de seguir siendo el constituyente primario, pero eso está en construcción, eso está en debate, esas no son verdades que va a encontrar usted allá como lo dice usted que artículo 2 le toca el Senado, solo el Senado podrá hacerlo. Eso está en construcción y en interpretación. Para eso está la Corte Constitucional, que a su vez también se ha convertido en un poder político, así no lo queramos ver, sea de uno lado o del otro. Entonces usted verá cuando la Corte es a favor de los intereses de uno, dice que la Corte está politizada y viceversa. Y eso no parte, pero es para darle un ejemplo. Aquí la Constitución está en construcción permanente. Todos los días se interpreta. Mire lo que le mencionaba en las noticias de hoy. Salió Efraín Cepeda y sancionó una ley porque dijo que el presidente no la había sancionado y ya había perdido la competencia. Bueno, ahí no saltaron tantos, ¿sí? Digamos que pertenece al statu quo, ¿sí? Y el presidente del Congreso pues hace parte de lo que necesita que los medios hagan parte. Yo creo que más allá de todo es que en este gobierno ha quedado expuesto que hay medios de comunicación serviles a los sectores empresariales, pero la gente ya poco a poco se ha ido cuenta cuando se politiza de esta manera la noticia. Bueno, gracias, Nicolás y Camilo. Yo es que estoy de acuerdo con los dos. Pues sí, o sea, con Camilo en términos de lenguaje jurídico, lo que hace muchas veces es alejar a la ciudadanía de cosas que le competen, pero creo que ocurre en todas las áreas. Si uno habla con un médico, pues ¿cómo es posible que yo no entienda lo que me están haciendo, lo que me está pasando si yo también tengo un cuerpo? O sea, sí, o si uno habla de economía, pero ¿cómo es posible que yo no entienda qué ocurre en lo cotidiano si soy yo la que gana un salario y la que se lo gasta? Entonces, eso ocurre en todo y creo que tiene que ver con, yo alguna vez lo mencioné por acá, una cosa que decía Rosa Luxemburgo, y es una estrategia de lo que en su época se conocía como la burguesía para justamente privilegiar las discusiones importantes y desviar la atención. Entonces, creo que es lo mismo que ocurre en el tema jurídico. Y hay una pequeña anécdota, yo sé que Nicolás la tiene presente y yo no sé si todavía en el externado existe la cátedra de latín, pero en su momento nosotros estábamos obligados a aprender latín y hasta que llegó la corte y dijo, venga, pero no es posible que estemos sacando sentencias en latín, si es que las sentencias le corresponden a la gente y la gente que no sabe latín, ¿qué hace entonces, no? Entonces, bueno, es como un poco llamando la atención sobre este uso del lenguaje que resulta a veces tan como mezquino y odioso con el acceso al derecho y a los derechos y a la administración de justicia justamente. Bueno, eso como por cerrar este punto, retomando al caso de Uribe. Ah, bueno, que era otra cosa que quería decir sobre el caso de Uribe y
y es porque esto también llama la atención entender el derecho, como dice Nicolás, como una ciencia social y no como algo absoluto, y es que pues también es una voluntad política y es un ejercicio de contradicción y de lucha, y en lo que hay una ley es la expresión justamente de esta lucha, ¿no? Por eso sabemos que hay lobistas en el Congreso que van y que dicen sí o no, por eso todo este problema con la reforma laboral, qué es ley y qué no es ley, y quiénes están detrás de que esto ocurra y de que esto no ocurra. Entonces, por eso al final la ley como no es algo absoluto, sino pues proceso de pugnas y de luchas. Y es importante también tenerlo en cuenta porque la interpretación de esas leyes es otro escenario de lucha, de cómo se interpreta, quién interpreta. Nicolás, como abogado litigante, lo sabe, cuando se está enfrentando a un juez y está diciendo, bueno, sí o no, o a una contraparte, también está en esa contradicción, pues está una interpretación, la que se está sometiendo como a esa palabra final. Entonces, esto para decir que lo que ocurre en este caso de Álvaro Uribe, pues también es reflejo de esa pugna política, ¿no? Y yo aquí quiero hacer una pregunta para Nico, porque con lo que hablábamos la semana pasada sobre Cristina Fernández, a mí me llama la atención el lugar de la independencia judicial en todo esto, porque creo que es una de las cosas más importantes que puede tener una democracia en este respeto por la institucionalidad. Cuando ya tenemos una administración de justicia que está cooptada, eh, ya se empiezan a correr ya muchos riesgos y a pasarse otros límites. Yo quisiera saber cómo lo ves tú como abogado, tal cual como abogado, si hay algún riesgo en esa administración de justicia en el país. No podría yo decir que lo hay o no. Lo que sí puedo decir es que han pasado en virtud de esta constitución 30 años de esta constitución. Y ese es el primer presidente que va a juicio, el primer expresidente que va a juicio. Antes no lo hubo. Uno, porque pues los procesos dormían allá en la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones. Y dos, porque eso se maneja políticamente. Ya ven ustedes cómo hay denuncias, hay querellas, es decir, ya se volvió modo de decir frente a todo tipo radique denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el hecho X o Y o Z. Pero no pasa nada. Y no pasa nada porque de cierta manera los fiscales anteriores casi todos han sido de bolsillo, porque es el presidente quien postula al fiscal general de la Nación. Entonces la terna pues siempre está al servicio del presidente, ¿no? No me imagino que nombren a su peor enemigo para que los vaya a investigar. Y en estos casos, pues la fiscalía es la que investiga la mayoría de delitos. Entonces, curiosamente, no es que haya una supeditación y demás. Estructuralmente todo está dado para que funcione así. Cuando se habla de constituyente o reforma constitucional, eso no se cuestiona este tema. ¿Cómo va a ser que la política nombre a quien lo va a investigar? Claro, la administración de justicia se presume inocente. Hoy que hay tanto, se presume inocente, no, se presume independiente más bien. Pero cuando uno analiza el nombramiento de los magistrados de altos cargos, casi siempre tienen que ver con la participación de actores políticos, ya sea el presidente, el Senado, quién lo elige, cómo lo elige. Entonces creo que hay un manto de yo te elijo, tú me defiendes y nos hacemos pasito entre los dos. Que no, es decir, en un país tan politizado de manera negativa, pues es muy poco probable que haya independencia judicial en casos de estos, ¿no? Quizá en otros escenarios, pero ya hemos visto que los magistrados a veces de la Corte Constitucional se nombran cuando se necesitan allí. O, por ejemplo, como Montealegre, que hoy tanto lo están cuestionando, pues también fue presidente de la Corte en su momento, cuando era servil a otros sectores políticos. Y eso hoy nadie lo recuerda, pero partiendo de un partido a otro, pues hay actores supremamente serviles. El Procurador General de la Nación fue toda su vida secretario del Congreso. Pero hoy no, eso es un actor independiente eminentemente de la relevancia meritocrática por las razones que llegó allí. Entonces, eso es lo que el país no entiende, que no depende de sus actores, sino de las estructuras de poder, de cómo está establecido el Estado para que funcione así y no de otra manera. Y mientras eso no cambie, mientras no sé si sea a través del mérito o si realmente las altas cortes o los mayores jueces tienen que saber de derecho,
Porque esa es otra de las discusiones, ¿no? La administración de justicia se volvió de abogados. ¿Y es eso necesario? No sé, por ejemplo, en Estados Unidos está compuesto por un tribunal de civiles, o una multiplicidad de civiles que analiza el caso con las pruebas y decide, ¿no? Pero aquí le delegamos exclusivamente la administración de justicia a los abogados, e institucionalizamos todo el tema. Pero realmente la cuestión es eso. Siempre habrá que saber de derecho para poder administrar justicia. No Pero sé, justo me iba son a quedar reflexiones que hay que sobre hacerse. ese mismo plano. Justo te quería preguntar, Camila, no sé si lo sabes también por cultura general. ¿Cómo existe entonces el mecanismo de elección, por ejemplo, en Francia, que se supone que es uno de los pilares más importantes de pues del derecho y de la construcción, que a partir de ellos también se crean las constituciones, por ejemplo, las de nuestro país? ¿En teoría la estructura es muy distinta o en los otros países como en los Estados Unidos, donde se supone que deberían tener un mejor funcionamiento, funcionan de forma distinta o realmente necesitamos una modificación de la estructura constitucional? ¿De qué me hablas? ¿De qué De la estructura? elección de fiscales, de la elección de jueces, de la Alba. elección de la Corte Constitucional, de la elección de todas las personas que al final administran justicia en el país. No, acá la administración de justicia es como en cualquier lado, es un concurso, ¿no? O sea, hay que pasar por un concurso de la rama judicial y eso pues en Colombia también opera así. Ya pues quienes están en estas ternas y esto pues son altos cargos, ¿no? Y tiene pues otras particularidades en Colombia, estoy hablando de Colombia. Acá sé que pasan por un concurso. Aquí el ejercicio del derecho tiene también otros requisitos, son mucho más exigentes con el tema. Y yo aquí, un poco contestando esto, como lo que decía Nico, me llamó mucho la atención mirando el caso de Sarkozy, que luego de que sale de su periodo como presidente, pasa a la Corte Constitucional de aquí como magistrado. Entonces eso me pareció extraño, que uno pueda pasar del ejecutivo al judicial así. Pasó por algunos meses. Y bueno, para contarles un poco qué fue lo que pasó con el señor. Él fue presidente, acá el periodo presidencial es de 5 años y se puede reelegir. Una persona puede ser presidente 10 años perfectamente. Él fue presidente de 2007 al 2012 y lo que ocurrió pues son básicamente tres casos que se le abrieron. El primero por financiamiento de la campaña por el dictador de Libia, Gaddafi. Recibió estos dineros para su campaña presidencial del 2007 y pues ahí se le fue como una de las primeras acusaciones. Curiosamente recibió este dinero para poder ejercer alguna presión internacional a favor de Gaddafi, pero al final terminó el mismo Sarkozy financiando la revolución libanesa que tumbó al dictador. Y bueno, eso es gran historia geopolítica que, bueno, no me quiero alargar acá. Ese es uno de los primeros casos. Otro de los casos fue la emisión de facturas falsas también para el financiamiento de su campaña a través de una empresa que se llama Big Mom, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero fue otra de las causas. Y otra tercera causa que me llamó demasiada la atención es que fue por lo que se le condenó, básicamente fue por un conflicto de intereses entre el que fuera el tesorero del partido político por el cual él fue presidente y como la multimillonaria de Francia, una de las mujeres más ricas de Francia, que le compró también fraude fiscal, evasión y un traslado de todo su dinero a bancos suizos. Entonces hubo como financiamiento de la campaña. Ella es propietaria de L'Oréal, financiamiento de la campaña por parte de esta empresa, de esa campaña de Sarkozy, y bueno, justamente pues para favorecerse ya en el ejercicio de su gobierno y favorecer a esta empresa que entre otras cosas también tiene relación con la familia Rothschild. Francia está, yo le decía, lo veo todo el tiempo, este país está controlado por esa familia. Macron tiene, sí, alianzas con esta familia, todos los presidentes vienen de ahí. Bueno, es una larga historia que es muy antigua, que otro día pues la charlaremos, pero que me parece importante volviendo al tema de qué tan parecido puede ser al contexto colombiano. Pues creo que al final lo que podría diferenciarnos, obviamente, es la historia y las dimensiones o los alcances de lo que este tipo de corrupciones puede traer, ¿no? Pero además en el uso y el ejercicio de la violencia. Creo que ahí
hay una cosa que nos va a diferenciar, no solo en este, sino en demasiados escenarios, y es cómo nosotros hacemos uso de la violencia y cómo los conflictos escalan a formas, eh, bueno, que terminan cobrándose la vida de miles y miles de personas inocentes. De pronto, estos inocentes no están en el país, sino están en países árabes, pero bueno. Eso como para contar un poco cómo ocurrió acá, cuánto tiempo tardó en darse esta condena. Al final él también presenta todos los recursos, dice que sí, que no. Y actualmente eso está en revisión de la Corte Europea de Derechos del Hombre, porque para él es una persecución política. Entonces es bien interesante. Justo, fíjate que justo te das en el clavo, o sea, digamos, ¿qué necesita la Constitución de Colombia para poder volver al punto de la constituyente? Que necesita reformar la elección tal y como está planteada hoy en día, si en países con constituciones mucho más antiguas funcionan de forma muy semejantes. ¿O cuál es la propuesta que nace de este gobierno, Nico? Porque entreveo que probablemente apoyas el hecho de que se ejecute. Yo ni siquiera, no es una posición yo no he tomado, yo ni siquiera estoy de acuerdo con que haya una constituyente por ahora, ¿no? Yo veo que aún hay muchas, es decir, aún le falta explorar mucho a la Constitución. A lo que me opongo es al discurso, ¿no? Y a la forma en que la Constitución parezca irreformable. Eso sí me parece curioso, sea este otro presidente, de que se venda el discurso de que la única forma de acudir a una constituyente es atravesando un sinnúmero de barreras estructurales del poder ya legitimado. Cuando se va a una constituyente, el Congreso se disuelve, las formas de poder todas se disuelven, porque estructuralmente hay que reorganizar el Estado. Lo que me parece es peligroso llevar a un escenario en que una constitución nuevamente se vuelva irreformable. Es decir, que frente a escenarios de desigualdad tan amplios que tenemos, en algún momento no lo podamos pensar, sea este u otro gobierno. Y le reitero, tantos expresidentes que modificaron la Constitución bajo otros mecanismos, ¿no? Cubriendo exclusivamente al Congreso la reformaron para hacer reformas, para subir impuestos a través de reformas tributarias, bueno, multiplicidad de escenarios. Y a este gobierno le han truncado incluso la posibilidad de pensarlo. Eso me parece un tanto curioso, como un hecho de poder. Y tiene usted razón cuando dice que la gente no entiende. Claro, es muy difícil lograr explicarle esto a la gente porque cuando les meten un cambio constituyente es un temor, ¿no? Y les meten que les van a quitar sus cosas. Ya vendieron ustedes el terror de la expropiación, del comunismo, sin conocer superficialmente quién es el que más le ha metido la mano a la Constitución, ¿no? Ya le mencioné, Uribe la modificó para poderse reelegir y hoy todo el país Justo, está pero justo alarmado quería hablando de esto. acusar eso mismo, porque parte de uno de los argumentos de Mauricio Gaona era eso, era entender que básicamente las reformas que se habían hecho previamente a la Constitución había sido bajo consentimiento del Senado, como está estructuralmente contemplado en la Constitución. Claro, pero se les Eso olvida, no se por ejemplo, la debería llamar política. oposición, ¿Qué fue la de acuerdo, política? pero eso no Chuzar a las debería altas llamar. cortes para saber qué estaban pensando y con base en eso llevar las propuestas al Congreso y presionar también por debajo de la mesa a algunos magistrados y demás para poder modificarla. Y así lo hicieron. Pues, por suerte después se cayó y después se religió Santos también con otra forma jurídica y el Pero no estoy proceso de hablando de paz las también formas requirió non otra reforma. santas. Yo estoy hablando de lo que se reconoce en el Senado, es decir, de ganar la oposición y los partidos políticos y los sectores políticos que no hacen parte de la posición de gobierno para poder llevar a cabo las mayorías y, pues, en futuros casos, una constituyente, una modificación a la constitución, cualquiera sea el caso. ¿No debería eso preocuparse el gobierno por hacerlo? No le entiendo la pregunta. Es decir, Mauricio Gaona, lo que para mí, desde mi punto de vista, que me pareció importante es lo que se reconoce en la constitución es que se necesita el apoyo del Senado si se quiere llamar a una constituyente. Está bien, bajémoslo al grado de no es una constituyente, sino vamos a hacer una reforma constitucional. Se necesita la aprobación del Senado para poder ejecutar las leyes. Y en el Senado hay partidos de gobierno y partidos de oposición. Es decir, el gobierno no debería también coquetear con los partidos de oposición para poder ganar mayorías y poder presentar sus proyectos y ser avalados, como lo manda la Constitución. Pero eso no Yo creo que entiendo, no. pues eso es lo que intentaba hacer. Y le voy a poner, ¿qué tal mañana haya un presidente ilegítimo, sea de derecha o de izquierda, ¿cierto? Y que toda la sociedad se ponga de una especie de dictadura en contra, diga, allá están ilegítimamente gobernando, y sea el pueblo. Entonces fíjese que hoy, claro, hoy se habla de Petro y ese es el temor. Pero si mañana no es Petro, sino Pepito Pérez se monta en la presidencia casi al nivel de dictador, y la sociedad civil se une y dice, oiga, queremos reformar la Constitución.
Entonces no lo puede hacer porque toca pasar por el Congreso. Y vuelvo y le insisto, la séptima papeleta fue un movimiento atípico que logró el cambio en la Constitución, a pesar de que la Constitución no decía cómo reformarse. Yo tengo ahí una duda, Nico, porque yo la verdad es que no entiendo, y ahí sí me disculpan, pero muy desde mi distancia, ¿no? Pero no entiendo el problema. Lo que entiendo es que él está llamando a depositar una papeleta de más. Si estoy en lo correcto, si es que está haciendo otra cosa. No sé, Nico, ¿cuál es el No, llamado del presidente? es que hay un problema y es que hemos mezclado el debate de la consulta popular con el de la Sí, constituyente. Entonces no hemos salido del de la consulta popular que ya el presidente ayer la derogó y ya estamos hablando de la Claro. constituyente. Pero de sí, constituyente no hemos hablado nada. Hablaron fue de la consulta popular para los requisitos en el Senado, pero no se ha dicho eh, la forma en que puede haber una nueva constituyente. Entonces el presidente dice, yo la retiro, pero voy a poner una papeleta adicional para ver si quieren que haya constituyente o no. Y ya ahora va a haber otra debate diciendo el sí puede ponerlo en una castrochavismo, papeleta, todos pero los ¿cuál es temores. el problema? Que No, la pero gente pregunto yo. decida, o sea, ¿cuál es el ¿Eso a problema? Pues si la efectos gente no prácticos está tiene de algún acuerdo, elemento? ¿cómo? Sí, claro, ¿Eso a constitucionalmente sí. efectos prácticos tiene algún efecto? Bueno, es que tendría yo que ir, pero las constituciones casi que surgen en Francia cuando le cortan la cabeza al rey. ¿Y por qué le cortan la cabeza a los burgueses al rey? Pues porque no estaban de acuerdo con que la monarquía siguiera existiendo. La existencia de la república nace de la burguesía. Y las Ajá, constituciones son una forma de constituir el poder a favor de los privilegios. Es que ajá. nos han vendido una idea de que la constitución surge del pueblo. La constitución no es una forma de que no le corten la cabeza a quienes dominan hoy el poder y que mañana no lo dominen. ¿Sí? Por eso se garantiza el derecho a la vida, ¿sí? Es decir, todo está dado para que las estructuras de poder subsistan bajo una legitimidad amplia. Es decir, todos creemos que la Constitución hace parte de las mayorías. ¿Realmente es así? Claro, todos hicieron parte en su construcción, pero hoy fíjese que son los mismos sectores de poder privilegiados quienes se oponen a algún cambio, porque las mayorías siempre querrán reformas sociales. Mire, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, por aumentar una hora de pensión. ¿Usted se imagina, por ejemplo, hacer una constituyente para bajar los privilegios de congresistas, de altos cargos del Estado, de esquemas o sea, reformar, reorganizar el Estado y decir, vamos a repartir esta torta de manera diferente? Pues a nadie le beneficia. Por eso las constituciones son de cierta manera inmodificables, o buscan que lo sea así, o que sea supremamente complejo. El problema de eso es que, por ejemplo, la de 1886 estuvo vigente hasta 1991 y predominaban los estados de excepción con un presidente por ahí muy resonado, abuela de alguien que sufrió un atentado que se llama Turbay. En esa época predominaban los estados de excepción donde torturaban gente, donde desaparecían gente. Por eso surgió la Constitución del 91 y surgió fue del pueblo. Por ahí estaba Fernando Carrillo, estaba Claudia ¿Pero López, ustedes creen que hoy estaba... tenemos un estado de excepción que al final nos lleve a tener que No, generar una no, constituyente? no, el estado de ¿O excepción que, digamos, el país se está generan moviendo? cuando se cierra el Congreso y cuando se cierran las instituciones y solo gobierna el Ejecutivo en elementos extraordinarios. Eso es un estado de excepción, no que sea excepción por como no hace el tránsito normal de un estado. Ese es el término, más o menos. Pero Por eso, pero volviendo. digamos que hoy, digamos que para lo que sucede en el mecanismo de Colombia, necesitamos ese efecto, porque vuelvo y repito, no sé cuál es el efecto real de la papeleta, de insertar la papeleta como tal. Que la Pues es, gente quiera es reformar la Constitución actual. Claro. Pero vuelvo y repito, no debería ser, el pueblo no debería estar representado en sus electores, que al final es el Senado, que por eso es que es en principio como se elige la Constitución. no, pero la constitución no se elige así, espérate. O sea, digamos, el proceso de constituyente, es decir, para el proceso de constituyente, según como lo menciona tal artículo, se necesita la aprobación del Senado, que es la representación del pueblo, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque es por votación popular que se escoge al Senado. No, solo se escoge para que hagan las leyes, no para que hagan Ajá. constituciones. Eso sería como una de las explicaciones. Y no es la Pero única ellos, forma de representación del pueblo ni la única forma de participación del pueblo. Son De acuerdo, no, pero yo es acogiéndome lo a lo mismo que dice la que dijéramos Constitución. que popularmente, estamos tocaría de pasar, acuerdo, o es pero lo no mismo que son la decir única forma. que el presidente tendría la facultad. Claro, a ellas saltarían porque no conviene. Pero no es la misma voto democrático. O sea, usted no lo, al presidente le vota para que administre el Estado, ¿cierto? Usted no lo vota para que Claro, haga constituciones. Y al Senado lo elige para qué, para que haga las leyes, no para que haga constituciones. Pero pues es que entonces a mí me allí parece desde sí el hay una punto de vista hipocresía lógico argumental. el hecho de que los tres poderes terminen siendo alineados para poder llevar a un proceso constituyente, es decir, el poder legislativo,
en representación del Senado, el Poder Ejecutivo en representación del presidente y al final quien ejecuta y que ordena al registrador ejecutar las elecciones, que es el Poder Judicial. No deberían estar los tres en contubernio y no ir solo en contraposición a lo que parece con el Ejecutivo. Y lo pregunto por situaciones que pasan en otros estados, es decir, cómo, no sé, termina escogiéndose desde la izquierda a la derecha, porque me parece que el panorama es muy amplio, desde Bukele hasta Maduro en Venezuela. Terminan ganando las mayorías, colocando las mayorías y haciendo el proceso constituyente como corresponde según lo que establece la Constitución. Estoy poniendo el ejemplo para poder entender cómo debería ser la mecánica que desde mi punto de vista hace sentido como se estableció. No, pues Si es en la que práctica precisamente de allí corresponde a parte la situaciones, teoría constitucional o teoría política. No tenemos una verdad. Cada país debe entender que debe asumir una posición política particular del contexto que viva. Y en este criterio de mi contexto, pues Colombia no tiene una participación real política. Y eso lo sabemos todos. O hay legitimidad en las elecciones atiborradas de compra de votos. Es que han existido o de parapolítica o de No, narfarpolítica. mira, es que al final nos quedamos ahí con cómo es que debería ser el proceso y Sí, claro. cómo, pues al final, pues no, la historia de la humanidad, pues las revoluciones no hubiesen tenido lugar, porque siempre se hubiese respetado todo como debía ser. Si es que a los colonos franceses e ingleses, después de la Revolución Francesa, incluso tocó pagarles indemnizaciones para que liberaran a los negros. O sea, eso está en la historia de la humanidad. Hay una deuda con Haití. Haití tocó pagar, los haitianos tuvieron que pagarle a los franceses para que los dejaran libres. Y eso estaba en su proceso y era lo justo en el momento. Entonces, si nos quedamos esperando a que todo se respete y que todo se haga así, cuando en la práctica, en la situación de Colombia, nos estamos dando cuenta que el Congreso no legisla en favor de la gente, porque lo que pasó con la reforma laboral fue una evidente muestra de eso, pues ahí estaremos, no sé cuántos más otros años esperando que hagan su tarea. No entiendo el Además, debate en poner una es que papeleta. es el mismo tema de la bondad de la democracia, ¿no? ¿Quién discute hoy que la democracia no sea el mejor elemento para elegir? Nadie. Y nos hemos replanteado si la democracia resulta siendo el mejor elemento para debatir. Cuando hay gente que asume cargos políticos en prisión, alcaldes, representantes, diputados en prisión asumiendo las máximas dignidades de un país, pero la democracia los pone allá, cualquiera que sea el escenario, ¿no? Los pone allá. Entonces, esos debates es lo que busca una constituyente. Oiga, ¿cómo nos vamos a elegir con todos los problemas sociales que tenemos? ¿y ustedes creen que la sociedad colombiana está en calor para poder llegar a tener una constitución? Pues si lo estuvo en la época del narcotráfico que estaba más Claro, no, de... es que fíjate que yo me quedo justo en ese punto. Me parece que el 89 fueron épocas mucho más convulsionadas en términos políticos, en todo lo que estaba sucediendo con el país, que ahora, vuelvo y repito, será difícil decirlo porque pues eso al final habrá una métrica que es la votación final, pero desde mi punto de vista me parece que el país no está apto para ello, pero claro, vuelvo y repito, si se tiene que sacar la papeleta, ¿eso tiene algún efecto fáctico sobre el cambio o la modificación que se haga? Al final es Porque una... entonces ya se estaba diciendo la modificación, entonces Montalegre ya estaba diciendo, claro, no es una consulta, perdón, no es un popular, cambiaba la palabra para modificar el quórum, entonces que no fueran 8 millones de votos, que no fueran 14 millones de votos, sino que fueran 8 millones de votos, para bajar el listón. Igual eso es representativo con la abstención que tenemos en el país, Yo la situación que la verdad, vivimos hoy en ya día. vamos cerrando, compañeros, porque si no nuestros oyentes se van a aburrir. Lo que yo considero en este punto de la discusión que le intenté explicar es que esto es una forma de dispersar la opinión sobre otros asuntos que a los que no se le están prestando atención y ya veremos con qué salen, ya sea en el gobierno nacional o ya sea en el legislativo, pero todo esto hay que ponerle atención. Y bueno, ¿qué quieren decir como para ir cerrando? Pues yo quiero cerrar con el tema que era hoy el tema del juicio a Uribe, ¿no? Uribe. Y que resultamos discutiendo otro tema, pero precisamente es por eso, porque la gente siente que no hay igualdad de condiciones cuando se investiga, acusa, privilegia a un actor político que a un ciudadano civil. Y yo creo que el Estado y el país tiene que ahondar en eso, que la ley sea la misma para quienes ostentan cargos de privilegio y para quienes no, que la igualdad no sea simplemente un discurso, sino se lleve a un escenario real, donde todos seamos iguales ante la ley, que nos cuesta tanto entenderlo,
porque en la medida que alguien asume poder, empieza a buscar impunidad, y este país se llena de impunidad a medida que crece el poder. Y eso es una de las tantas necesidades que seguramente hay que reformar, ya sea en la constituyente, ya sea en la cultura, ya sea el fortalecimiento de la administración de justicia, pero hay que hacerlo para recuperar la confianza en el Estado y recuperar la confianza política que tanto se necesita. No, yo por mi Gracias, lado Nico. sí creo que al final el ejercicio siempre está en la gente y en el conocimiento que tiene al depositar su voto. O sea, tanto para las elecciones presidenciales, tanto para las elecciones a Senado y Cámara, y creo que es ahí donde debería reformarse en el Estado, en la educación que nosotros tengamos como sociedad para poder votar objetivamente. Porque creo que las leyes están, y puedes hacer las constituciones que quieras y desatar los mecanismos que sean, porque está aprobado en todo el mundo. Pero si al final no generas esa dinámica de poder llevar a un modelo evolutivo a la hora de votar a las personas, pues al final las cosas nunca van a cambiar. Y esto aplica exactamente igual para izquierda, para derecha, porque entonces de la izquierda podríamos decir que esto es una artimaña política para poder reelegirse, y de la derecha, pues que están pretendiendo por el status quo. Y al final, quien termina jodido es la gente de a pie, porque no ejercen correctamente su voto, tanto para uno como para el otro lado. Bueno, muchas gracias a los dos. Estuvo interesante esta discusión. Nos puede dar para mucho, mucho más tema. Creo que Camilo hace una invitación muy valiosa y es a poder participar de todos los debates de manera informada. Y creo que fue también el sentido de lo que escribió, cómo como ciudadanos entendemos nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, pues, agradecer ese llamado que nos hace y a Nicolás la pedagogía que también utiliza para hacerlo, para invitar a las personas que nos escuchan a que lean las dos columnas y bueno, que nos sigan, que compartan estos videos y si les gusta y nos dejen todas sus opiniones. Muchas gracias por compartir también con nosotros estas discusiones. Chao chicos, que estén bien. Bye.